Bien, entonces buenas noches a todos de nuevo. Siembra Valores, Siembra, Servicio Comunitario Siembra, nace hace unos 5 años con la idea de ser un grupo multidisciplinario de profesionales cristianos. ¿Qué significa esto? Habemos gente de la salud, gente de las leyes, habemos docentes, todos tratando de alguna manera como cristianos tratar de llegar a nuestras comunidades con los valores del Señor Jesucristo. Eh, lo hemos instrumentado a través de charlas, tenemos otros proyectos, pero nos vemos, hablando con Hugo, nos hemos desafiado el tema de educación. Eh, y por eso, en esta primera instancia, hemos invitado al amigo Maragato, Gustavo Lamensa, docente de biología y estudiante de educación social, que nos va a dar un panorama inicial. Vimos un video que circuló, lo vamos a volver a ver porque hay aspectos muy importantes, y luego Hugo va a pasar a plantearle algunas preguntas, y luego, bueno, de estas preguntas que son básicas, consideramos, el espacio va a quedar abierto como siempre. Así que si Federico nos puede pasar el video, luego quedas Hugo, tú a cargo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo y hablarles sobre esto de las consecuencias de la pandemia a nivel educativo y sobre todo de la educación social. Lo que más vimos con claridad fueron tres aspectos. Uno de ellos fue el notorio abandono, abandono a nivel escolar, a nivel de secundaria, se notó mucho, pero a nivel de escuela también. Lo que sufrió menos fue la universidad y los estudios terciarios, pero el abandono fue notorio con chicos que no se conectaban o no se integraban a la dinámica de la educación en pandemia, que no participaron y directamente perdieron interés y abandonaron. Eso en los centros juveniles también se notó. Las actividades que se hacían en línea se vieron con muchísimos menos participantes. Esto trajo la segunda consecuencia a nivel macro, así que vimos, fue la profundización de la brecha en aspectos cognitivos, en niveles de aprendizaje. La brecha educativa, a pesar de lo que digan las cifras oficiales, es cada vez más notoria y se profundiza cada vez más en aquellos que tienen más acceso a los ámbitos tecnológicos que los que no tienen menos, en comprensión, en niveles de aprendizaje. Es muy notorio. Y lo tercero que vimos fue el aumento de la violencia, ¿no? La violencia en hogares, la violencia doméstica. No siempre esto de más tiempo compartido fue sinónimo de mejor comunicación y mejor convivencia. Todos en casa resultó positivo en algunos aspectos, pero en lo educativo particularmente no. Y se notó mucho. Desde la educación social y desde la vulnerabilidad, lo que le podemos decir como final es esto de bueno, un término que está muy de moda ahora, los malla oro. Bueno, lo tenemos muy claro los que trabajamos con vulnerabilidad, pero no trabajar siempre con los malla oro, con los que están más favorecidos, con los que van más adelante, sino poner foco en aquellos que no tienen tantas posibilidades. Bueno, es una de las cosas que debemos insistir. Gracias y nos vemos. Gustavo Lamensa si uno se pone a escuchar atentamente lo que tú decís, esto es dramático. Pero no es dramático lo que tú decís, sino la realidad en la que estamos viviendo. Yo personalmente estoy más cerca de niños que de adolescentes y de jóvenes, pero sí estoy cerca de personas que tienen en su hogar adolescentes y jóvenes. Y sin lugar a dudas, de todos los daños que este encierro, este aislamiento que hemos tenido,
tal vez la población más frágil que hemos tenido ha sido la de los adolescentes y los jóvenes. Nosotros te preguntábamos con Magdalena cuáles son las bases que llevaron a que tú hicieras esta síntesis de estos 3 puntos, y entonces ahora te vamos a dar la posibilidad que tú nos armes cuáles son esas bases respecto al tema del abandono, qué implica el abandono hoy y qué implica en el futuro inmediato y el futuro generacional también. Después que nos hables un poquito más de la brecha educativa y del tema de la violencia, ¿no? Cómo vamos a manejar. Y un pensamiento más antes que Gustavo responda a estos interrogantes. Lo que nosotros estamos tratando de hacer hoy es primero reconocer la realidad, ¿tá? Que juntos todos podemos aportar algo, y después encontrar soluciones, no desde lo individual, sino desde lo colectivo. Cada uno de nosotros formamos parte de una congregación, la congregación recibe a adolescentes, a jóvenes, y aún puede tomar medidas de acción misionero hacia otros adolescentes y jóvenes que no forman parte de la congregación. O sea que vamos a dividirnos el tiempo para reconocer la situación de diagnóstico y luego cómo vamos a abordar el tratamiento. Te escuchamos, Gustavo. Muchas gracias, Hugo, y muchas gracias a todos los que se han unido. Realmente para mí es un privilegio. Siempre que me convoca siembra y siempre que me convocan instituciones amigas de poder aportar, eso es lo primero que quería decirles. Muchas gracias. Espero que lo que podamos compartir sea útil, pero también me va a ser muy útil el retorno, ¿verdad? Lo que ustedes puedan aportar, aunque no podamos hablar todos todo el tiempo, pero lo que ustedes pueden aportar me va a ser muy útil para todos. Más que nada, antes que desarrollar un tema, que es muy breve, ¿verdad? Pero esto de saber un poco de dónde venimos y la mirada que uno puede tener, ¿verdad? Yo, si bien soy docente, últimamente en los últimos años me he volcado más a la educación social, que es una docencia, pero sí tiene un foco muy marcado y mira mucho a la vulnerabilidad. La gente que está en situación vulnerable, sean niños que en situación de violencia, sean adolescentes expulsados del sistema educativo, sean adultos mayores, sean personas con discapacidad o con algún tema de discriminación, de lo que sea. Entonces la educación social tiene una mirada hacia ahí. Y por eso también es que la mirada suele ser bastante crítica, porque la realidad, como bien decía Hugo, nos golpea mucho y en esos niveles golpea mucho más. Entonces no se extrañen si algún comentario o algo lo ven como muy catastrófico. Es lo que percibimos normalmente los que trabajamos en esas áreas. Por ahí en otras áreas no se lo percibe. Y concretamente en el tema, con relación al abandono, nosotros percibimos en los centros educativos en general que hubo, algunas cifras hablan de 19.000 niños en primera infancia, 13.000 de ellos en pandemia, que abandonaron, es decir, no los alcanza, están desescolarizados, no los alcanzan las instituciones educativas, sean de educación formal como informal o no formal. Sean centros juveniles de INAU o sean dependencias de ANEP, no los alcanzó la escolarización. Es más, vimos esto de que a pesar de que desde los 4 años hay obligatoriedad en la enseñanza, ¿verdad? Ya desde los 2 años y desde los 3 años se notaba la merma. Y la razón nos alarmó todavía más, porque la razón no solo era la pandemia, sino que simplemente no eran inscriptos. Eso fue un dato muy relevante que se vio a través de la pandemia, es decir, cuando se empezó a ver que los niños no participaban, se vio también que la inscripción no abarcaba un universo muy grande, ¿no? Por supuesto que las tasas más altas de abandono se dieron en los barrios más desfavorables, ¿no? En Montevideo, recién ahí un compañero de Bahía Blanca hablaba de Camino Carrasco, ¿verdad? De Malvin Norte, bueno, es la zona que yo vivo, y
y realmente periférica en el sentido no de la ubicación, porque estamos muy cerca de la Rambla y eso, pero sí en cuanto a su contexto, ¿verdad? Pero sin duda la periferia norte de Montevideo fue la más afectada en esto, ¿no? Y agregarles que en secundaria, bueno, la deserción fue catastrófica, realmente. El abandono en secundaria se vinculó más a esto bueno, históricamente la educación no tiene contenidos atractivos para los jóvenes, ¿verdad? Salvo honrosas excepciones que se están dando en los últimos años, y la pandemia proveyó de alguna manera una excusa para un definitivo abandono o para un abandono parcial. ¿Mm? Entonces, eso fue muy, muy, muy significativo. Y entre las explicaciones muy breves que pudimos apreciar, que se vincula mucho con esto de la brecha, pero la conectividad de la que tanto hablamos en nuestro país, que tenemos 100% conectividad, bueno, eso no es la realidad en la mayoría de algunos lugares, ¿no? O de algunos barrios en especial. También la disponibilidad de dispositivos, ustedes me dirán, pero ¿quién no tiene un celular hoy o quién no tiene una computadora? Esto está bien, sí, lo tiene, pero muchas veces el acceso a buena calidad de conectividad y de aparatos que soporten las cargas de videos, de charlas, de conferencias, de materiales que se compartían, no todo el mundo alcanza. Eh, las dificultades de las familias para apoyar el proceso educativo en medio de la pandemia también fue una dificultad, y eso venía de la mano del escaso conocimiento de las plataformas educativas. En educación trabajamos con CREA, que es una plataforma bastante común, pero muy poco amigable. Tiene lugares un tanto pesados, un tanto que no se entienden muy bien. Bueno, imagínense ustedes cómo esto influyó en personas que no están familiarizadas con eso, influyó de una manera muy interesante, y esa es la explicación también bueno, no me puedo conectar y no me conecté. Y ya está, y a la semana ya dejé de interesarme. Y luego pudimos apreciar también en varones, por ejemplo, pesó mucho el tema económico, sin duda, el tener que proveer un trabajo o tener un trabajo. Y en chicas, una de las principales razones se vinculó al cuidado, que casi siempre hay un rol femenino de cuidado, que casi siempre se delega en la madre, y cuando no está la madre, en la hija mujer. Eso se notó mucho también, y por supuesto el embarazo adolescente, que sigue siendo un tema difícil, que no se vincula con la pandemia, sino que es un tema histórico de abandono en secundaria o en buena edad. Ya no tan secundaria, porque piensen que ha habido casos de niñas escolares embarazadas, ¿no? Entonces, estos temas son los que de alguna manera nosotros vimos que estaban muy claros y que se profundizaron enormemente con la pandemia, ¿verdad? Fue muy, muy, muy notorio que la pandemia jugó muy en contra de esas realidades, y sobre todo de las realidades con vulnerabilidades más marcadas, ¿no? Temas económicos, temas de acceso a dispositivos, contextos familiares difíciles, familias monoparentales, muchos chicos en una casa, con un papá que a veces iba, a veces no, pero con una mamá que casi siempre lleva la carga del hogar. Y eso es otra de las puntas que desarrollábamos, el tema de la violencia dentro intrafamiliar, que también se notó, ¿verdad? También se notó. Eso es un poco las explicaciones que encontramos. Se dieron casos muy, muy, muy curiosos en plena pandemia de chicos que, por ejemplo, había mucha más ausencia o deserción de chicos de 7 años o de 8 que de 4 o de 5. Y tú podías decir, ¿y qué pasaba ahí? Bueno, lo que pasa es que el de 7 tenía que cuidar a los más chicos. Entonces los más chicos iban, pero el de 7 no. O a veces se daba al revés. Faltaban los de 7 mucho y los de 6
porque no se consideraba relevante la educación, es decir, más vale quédate acá. Y eso también, si bien los papás estaban más tiempo en casa, sí es verdad, pero no por eso se encargaban del cuidado de los chicos. Generalmente hay una común idiosincrasia ahí en hogares vulnerados que el mayor se encarga del resto. Y eso provoca serias dificultades en el tema de abandono, ¿no? Eso lo vimos mucho en los centros juveniles, lo vimos muchísimo, y en los CAIF de segunda infancia lo vimos muchísimo también. No sé si prosigo con lo siguiente, Hugo, ¿tú tienes alguna, o alguno tiene alguna pregunta? Sí, si las vemos las preguntas te Ah, pedimos, pero buenísimo, podés seguir buenísimo, con el de la buenísimo. brecha, sí. Bueno, está. Agregar nada más a esto de las explicaciones del abandono. Bueno, también es cierto, y lo hemos visto en docencia, lo vemos mucho y lo criticamos mucho también, pero por ahora no hay un cambio en la matriz educativa. Las instituciones aún no son capaces de ofrecer una currícula atractiva, sobre todo para los jóvenes actuales, ¿no? Que rápidamente pierde el interés, sobre todo porque la grilla no se adapta mucho a las exigencias del mercado laboral, esto lo vemos mucho en lo público, ¿no? Y hay, sin duda, honrosas excepciones, como los trabajos en robótica o en informática, que han sido como los embanderados de la nueva educación, ¿no? E incluso han recibido reconocimientos internacionales, ustedes lo saben, los chicos de Río Negro, cómo han trabajado, pero en general el joven actual no encuentra interés en la currícula que se le ofrece. Eh, no lo hayas. Yo hasta hace poco tiempo, hasta el 2016, enseñaba en el Zorrilla biología, y está notable, pero también enseñaban literatura, y estaban enseñando literatura de Europa, no sé, del Miocid, creo que estaban algunos usando todavía. Son cosas un poco que han quedado en el tiempo, y no es que no sean buenas, es que no se adaptan a las exigencias de hoy, ¿no? Entonces, como que lo vemos en todas las materias, pero en biología particularmente, y en ciencias, como que las cosas empiezan un poco a cambiar, llevado un poco de la mano de lo que llamamos las ciencias duras, que no tienen más remedio que adaptarse, ¿no? Pero la currícula en general no resulta atractiva, entonces esto también ha sido y es un tema de abandono, ¿no? Y sin duda esto incrementa la brecha, porque los jóvenes extra edad, que en el caso de secundaria o en el caso de primaria tratan de reinsertarse, se ven más, como más compelidos a abandonar por un tema de necesidades básicas insatisfechas, casi siempre, pero no solo de alimenticia, vivienda, sino de trabajo también, o situaciones más críticas como el embarazo adolescente, y seguramente tienen que ingresar a un mercado laboral en condiciones muy, muy desventajosas. Entonces esto lo que nos lleva de la mano es a aumentar la brecha. Magdalena, te vi. Perdón, pero después yo me lo apunté, pero yo siempre tuve la impresión desde mi rol de médico de familia que UTU en sí es mucho más adecuado para nuestras poblaciones marginales. Sin Y duda. sin embargo, la UTU no se ha desarrollado y hasta dificulta el ingreso de alumnos. Porque tú trabajaste tú un año para que el chico, con los padres y la familia, para que el chico se inscribiera, se va a inscribir y ya no hay cupo. Eh, Es Sí, una realidad que yo veo, ¿no? En sí. eso de la currícula. Yo creo que hay posibilidades ahí, pero no se está estimulando la UTU. Es verdad. Gracias a Dios, la currícula de la UTO ha cambiado mucho en los últimos años. Es decir, se ha adaptado muchísimo más, y hay los bachilleratos tecnológicos que antes no los había, y que abren una ventana mucho más interesante para el desarrollo de opciones terciarias, ¿no? Pero tradicionalmente, y eso es un cambio en la matriz educativa también, tradicionalmente los uruguayos somos muy, muy conservadores, me lo dirá cualquiera de los que me están escuchando,
Y seguimos teniendo aquello de mi hijo el doctor, ¿verdad? Sí, Florencio Sánchez cuando escribió eso sabía mucho de lo que hablaba, y sentimos como ese secreto orgullo de que nuestro hijo o las personas que queremos, que apreciamos, bueno, sean médicos, doctores, abogados, escribanos, y toda lo que ofrece la universidad terciaria, ¿no? Eso está cambiando en dos sentidos. Hoy se privilegia un poco mejor las carreras técnicas, se privilegian un poco más, sigue teniendo esa idea de que la UTU van los menos inteligentes, cuando es un disparate, cuando es un disparate atroz, porque hay que ser muy inteligente para tener algunas habilidades manuales, sobre todo que se exigen en UTU. Y está cambiando también porque el uruguayo, las generaciones más nuevas, más jóvenes, están invirtiendo más en educación, cosa que antes los papás no hacíamos, ¿verdad? Los papás confiábamos en la educación pública y listo. Hoy por hoy las parejas más jóvenes están confiando y están siendo también fruto de la educación terciaria paga. Eso está muy bien, por un lado. Normalmente los que salen de lo terciario, de las carreras pagas de la educación terciaria, no quiere decir que las carreras públicas sean impagas, ¿no? Salen muy caras también, ¿no? Porque le sale muy cara al Estado y sale muy cara en insumos, en boletos, en un montón de cosas, ¿no? Pero las carreras normalmente de universidades privadas tienen una oferta laboral mucho más ayornada, ¿no? Es casi como decir, de una universidad terciaria salís con trabajo, de una universidad privada, y de la pública la tenés que pelear. Eso era una realidad es una realidad, pero bueno, es comprobable con solo mirar un poco los resultados estadísticos, ¿no? Pero eso no quiere decir que tengamos mejor educación en general. Yo creo que esto va muy de la mano de la brecha educativa se ha establecido entre los que tienen más posibilidades y los que no la tienen. Los que la tienen alcanzan grados de desarrollo mucho más ponderables, y va quedando un remanente, un montón de gente de números importantes, estamos hablando, que no accede a la educación, que si accede parcialmente, que abandona tempranamente. Fíjense que en secundaria el 40% de los jóvenes abandonan, no llega al final del bachillerato, ¿no? Y la escuela sí se llega, pero se llega a esta edad en buen porcentaje, y o se abandona al terminar la obligatoriedad. Entonces, son temas muy complejos. ¿Sí, Hugo? Gustavo, una pregunta, porque veo que estás muy entendido en el tema, ¿no? Apenas un El, acercamiento. el abandono se ha dado, ¿tá? ¿Y qué es lo que ha ganado el joven? O sea, ¿a dónde fue o sea, sabemos que no está en tal lugar. ¿En dónde está y qué está haciendo? Mm, Eso es una muy buena pregunta, Hugo. En educación social vemos hacia dónde van los que no van. Justamente los desplazados, los expulsados de las instituciones, porque las instituciones tienen su formalismo, ¿verdad? Entonces, normalmente en la educación social vemos esos casos de gente que no se adapta, como decimos, la frase esa, lo inadaptado desde siempre. Bueno, hacia eso apuntamos y vemos dónde están. Hay franjas etarias. A los 15, 16 años están buscando trabajo porque no tienen más remedio. Trabajos mal pagos, muy mal pagos, trabajos muy mal remunerados, pero muy mal conceptuados también. Estoy hablando de reponedores de un supermercado que trabajan 15 horas, estoy hablando de aprendices en talleres, estoy hablando de gente que fasonea ropa y está en un taller capaz que buena parte de 14 horas, ¿verdad? Esos son los casos en los que encuentran trabajo. Los que no encuentran trabajo normalmente toman otros cursos, y lamentablemente lo estamos viendo en los temas de seguridad. Los que delinquen, las personas en conflicto con la ley, son cada vez más jóvenes. Eso no es una casualidad tampoco, ¿verdad? Y
Y en edades menores, los que deberían estar en la escuela o finalizándola, normalmente están muy ocupados generalmente y obligatoriamente en los cuidados de los más pequeños, porque los hogares también se han fragmentado y la madre es la que tiene que hacer de mamá, de papá y de trabajar. Entonces, generalmente, y es una causa que les decía de abandono escolar, los mayores, los mayores, estamos hablando de chicos de 9, 10 años, tienen que abandonar obligatoriamente y van hacia ahí. Llevo la sorpresa enorme, vaya, no es sorpresa, pero una maestra me lo contó de un lugar de contexto crítico, la consabida pregunta de principio de año, ¿no? Bueno, ¿qué les gustaría cuando sean grandes? Maestra, a mí me gustaría ser narcotraficante porque en mi barrio todos los narcotraficantes pasan bárbaro y tienen trabajo todos. Me quedé helado cuando respondió eso, pero es una realidad que la estamos viviendo. Se la contaba a mi padre que tiene, o sea, una cantidad de años y se quedó sin palabras, no lo podía creer. No lo podía creer que de la misma escuela pública que él frecuentó en su momento, hace muchos años, hubiera estos elementos o estas manifestaciones allí en el hoy, ¿no? En el hoy. Gustavo, sí. permíteme, sabes que yo más o menos tengo bastante contacto con la escuela donde van mis nietos, ¿no? Y hay que esto que cuento sucede muy a menudo, la maestra falta, ¿no? O porque se va a hacer un hisopado, o porque tiene posibilidad de contagio y todo. Y cada vez que la maestra falta y no se encuentra una suplente, produce alteraciones importantísimas dentro del contexto de la familia. Porque muchos de esos hogares son monoparentales, pero la mujer tiene que ir a trabajar, que normalmente están con la mamá, los niños. Entonces alguien tiene que quedar, y sin lugar a duda hay que yo veo cuando llegan adolescentes. O sea que no solamente se están perdiendo el tiempo de formación a la vida, sino que también están viviendo simultáneamente una forma de vida que no desean vivir, por más que se trate de sus hermanitos, ¿no? Gustavo está silenciado, está muteado. Bien decías, perdón, bien decías, Hugo, que no solo no desean, sino que no están preparados. Es como un niño cuidando a otro niño y no tienen ni siquiera, capaz que pueden tener alguna habilidad que quizás los adultos no tengamos. Sé de chicos que cocinan para todos y lo hacen, bueno, aceptablemente, pero no tienen la estructura emocional para hacerlo. No pueden soportar la carga emocional de cuidar a otros niños, a otros chicos, ni aún teniendo edades relativamente o cercanas a la adolescencia, con 15, 16 años. Tampoco la tiene y no es justo que se la pidamos tampoco, ¿no? Pero habla del deterioro en las familias, que todos ya los conocemos, lleva de la mano estas cosas y atenta enormemente contra el tema educativo, ¿no? Es tal que, bueno, hoy venimos hablando de brecha, y es un término que se usó en los 90 ya por Estados Unidos, se inventó el término para referirse al acceso o no a las tecnologías de la información, las comunicaciones, ¿verdad? Las computadoras, todas las tecnologías de hoy, ¿verdad? Pero ese término se trasladó a varios ámbitos, entre ellos la brecha desde el punto de vista educativo, que sin duda, una de las puntas es el escaso acceso a prestaciones tecnológicas de calidad, ¿verdad? No es lo mismo un video que yo estoy viendo en una computadora que en otra con otras prestaciones, ¿no? Entonces, eso lo hemos sufrido y sobre todo lo vemos mucho en los hogares de menores recursos, sin duda. Por eso se habla de esto de mejorar la brecha digital para que mejore la brecha educativa. Ya conocemos la brecha digital, bueno, tenemos que evitar que esa brecha digital se convierta en algo que agrande aún más la brecha educativa, sino que mediante algunos programas se ha podido, y muy honrosamente, como decía, se ha podido tratar de eliminar esto de
de la brecha en lo educativo, al menos en el acceso tecnológico, ¿verdad? Los Wi-Fi en la escuela, aunque es lento y bueno, todo lo que nosotros vemos todos los días, pero lo tienen, por lo menos, el acceso a los dispositivos con todo está bastante generalizado. El plan Ceibal ha sido, por más que ha sido criticado, que las Xbox las XO son de segunda generación, en fin, que no tienen las prestaciones, está bien, pero algo ha ayudado, ¿no? Entonces, Gustavo, sí, sí. yo diría que animemos ahora a la gente cuando tengan una participación, ya sea pregunta o algo para decir, por favor, háganlo ahora, porque no tiene desperdicio todo lo que Gustavo está diciendo y tampoco queremos que hable menos de la cuenta. Claro, pero sí los animo a todos que en algún momento levanten la mano, usen el recurso de levantar la mano del Zoom y ahí van a estar participando. Por favor, adelante, Gustavo. No, aparte resulta para mí hablar yo solo resulta muy aburridor para mí. Entonces como que también aprecio mucho las preguntas y doy lugar a todo lo que ustedes quieran y que yo pueda responder, ¿no? Beatriz Sí, estaba adelante. levantando la mano. Y aquí hay un amigo, el amigo de Bahía Blanca también. O Wilson, Beatriz y luego Wilson. Yo voy a decirte algunas cositas que no sé si tienes respuesta, pero por lo menos las quiero levantar. Claro. La primera cosa, una de las sorpresas que lamentablemente uno tiene es que justamente aquellos sistemas educativos, como estamos hablando, que se han mejorado mucho más o se han ayornado más la UTU que el sistema digamos, de los estudios más, digamos, formales, no están en los lugares que deberían estar. Por ejemplo, estoy pensando que tienen que estar accesibles a ellos, la posibilidad, no lo hay. Están muy lejos. Entonces, ya esto es un problema que no es menor. La segunda cosa que a mí me llama mucho la atención es que qué pasa con tanto sea, digamos, la parte de educación formal, como el Ministerio por ejemplo, de Acción Social o de algún otro tipo de estos, ¿qué es lo que está ocurriendo en ellos que no parecería que hay una preocupación sobre esto que es tan grave? Y que los chicos queden sin escolarización, porque realmente es eso lo que está pasando. Algo está ocurriendo que nos hemos aplanado a preocuparnos por la economía y lo que tiene los alcances de la economía, y nos hemos realmente desentendido de lo que significa la educación mínima y básica para ellos. Sí, está de acuerdo. Tercera cosa que te quiero decir, solamente para... ¿Por qué no utilizamos algunos otros medios de capacitación para personas que hagan trabajos técnicos? Electricistas, las personas que puedan arreglar, digamos, los problemas que tenemos con el fontanero, que ahora no me sale el nombre que corresponde. Bueno, el sanitario. El sanitario y tantas otras cosas que se pueden hacer que podrían tener algún tipo de salida laboral, aunque no sean las mejores, pero tendrían, y no la hay. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando en todo esto que estamos tan poco nivelados? Sí, y no nos despertamos a esta realidad? Esa es la que me preocupa a mí. Porque vamos a ser claros, y no me interesa la cuestión en este momento política ni mucho más, pero lo que se criticaba en su momento, quizá hace 2 o 3 años atrás, porque había un régimen que se decía distinto, es exactamente lo mismo de lo que está ocurriendo ahora, con el mismo problema. O sea que uno no ve cambios, no ves en nada.
de ninguno de estos. Más vale vos ves que hay cosas que están atrasadas, ¿verdad? Totalmente. Perdona, Totalmente. pero bueno, No, eso eran varias cositas. brevísimamente, no pretendo tener respuesta a todas esas interrogantes, pero sí 2 o 3 apuntes nada más, querida amiga. Como decía hoy, el tema que tú mencionabas de la UTU, claramente la UTU está ubicada en barrios periféricos, casi siempre. Esto se vincula a esto mismo de la impronta de la educación uruguaya, de la educación pública, donde se privilegian más carreras de orden académico, ¿verdad? Enciclopédicas, ¿verdad? Más que aquellas técnicas y que responde también a lo que tú decías, no encontramos un sanitario por ningún lado. Tal cual es así. Pero tiene que haber un proceso de cambio de cabeza, es decir, de valorar más, y creo que se está empezando a hacer, de valorar un poco más las carreras técnicas, ¿no? Eso lo vemos muy claramente. Ahora lo que tú dices en cuanto a la educación, y brevemente también, cómo sigue un poco más igual, yo diría que sí, que está pareciendo como que todo sigue igual, porque lamentablemente estamos inmersos en un sistema donde la educación, la mejor educación se paga. Es como la salud, ¿verdad? La mejor salud se paga. Entonces, hacia esto va la educación social, a tratar de alcanzar aquellos lugares donde lo económico falta, pero darle al menos un recorrido de posibilidades un poco parecido al que se lograría con una educación paga. Es muy, muy difícil y por eso es que la brecha se ha aumentado tanto, ¿no? Es muy difícil y es un proceso muy difícil de revertirlo, reconozco absolutamente. Por eso también el desarrollo de estas carreras como educación social, porque la atención a la vulnerabilidad también pasa por el uno a uno. Lleva más trabajo, lleva muchísimo más trabajo, es más fácil enfrentarse a un grupo entero y decir, bueno, está, el que salva, salva, el que no, no. Atender individualmente esto, pero se necesitan muchos más brazos, ¿no? Muchísimos más brazos que se ocupen de estas cosas. Yo creo que las iglesias, particularmente, y es una opinión personal, tienen mucho que hacer en esto de la brecha educativa, ¿no? Pero había más manos ahí levantadas. O Wilson, Magdalena y Pastorino. Amigos, Gustavo, tu diagnóstico es fantástico y creo que no cambia mucho de la realidad de este lado de la orilla. Pero cuando nosotros hablamos, hace años que nosotros alternamos trabajando un poco en Argentina, otro poco en Uruguay, y cuando estamos aquí hablamos de Uruguay como si fuera el primer mundo, porque si bien se ha criticado mucho las XO y toda la conectividad que en algún aspecto ha ayudado en el Uruguay, les diré que de este lado de la orilla, al ser un país mucho más rico y mucho más grande, no lo tenemos. Nosotros llegamos hace 3 años atrás y tenía que buscar un colegio para mi hijo, que tenía que hacer quinto y luego terminar su educación secundaria. Y lo que me costó caminar en La Plata para encontrar un lugar para hacer su quinto año era muy difícil. En primer lugar, buscar los colegios, bueno, todo el papeleo sin duda, pero no existe un colegio que esté informatizado. Todavía los colegios secundarios se manejan a carpetas. Así que había que anotarlo y esperar que ellos se consultaran a modo teléfono para ver dónde había una vacante, un cupo para el alumno. Así que les diré que en base a tu diagnóstico, Gustavo, te diré que nosotros aquí estuvimos más de 1 año y los chicos no tuvieron colegio directamente. Se están insertando recién ahora, con un atraso, una brecha terrible, ¿no? Muy, muy grande. Y, por ejemplo, mi hijo ahora, él terminó su 6º año, se anotó en la universidad hace poquito, ella tiene su fecha de ingreso, pero su 6º año, él lo hizo todo a través de correo electrónico y tuvo 2 clases por Zoom en todo 6º año.
Así que imagínense la preocupación a la hora que comience la universidad, en qué nivel, ¿no? Se Ni que encontrará, hablar, ¿verdad? exactamente. Tu diagnóstico fantástico, bueno, ni que hablar después de los chicos que tienen la deserción. Yo tengo un hogar de estudiantes aquí en La Plata. Es un hogar de estudiantes pequeño, para 10 jóvenes nada más. En el 2019, bueno, teníamos un grupo de chicos. Cuando comienza el 2020, tenía los 10 estudiantes y en marzo viene el diagnóstico diciendo, bueno, se tienen que ir todos a casa. Me quedaron 2 chicos, los que no podían volver a Perú, y los otros 8 lugares que todavía están vacantes, porque las universidades recién van a tener apertura en febrero que viene. Estamos hablando de que cerraron en marzo del 2020. Realmente la brecha es muy grande. Sí. Yo te quiero agregar nada más a eso que tú me decías. Me imagino que Argentina debe tener varios problemas mucho más grandes que nosotros, porque son más grandes, ¿verdad? Pero lo que tengo que decir también es que la pandemia favoreció mucho a en términos de educación terciaria, ¿verdad? La educación terciaria se vio favorecida seguramente por el mejor acceso a dispositivos electrónicos, ¿verdad? Y mejor acceso a clases de Zoom. Se vio notoriamente favorecida. No se notó tanto la brecha ahí, pero es cierto también que solo el 20%, creo que está en un 12% de egresados de secundaria que llegan a la universidad, Claro. y de ellos son 2, 3 los que terminan de 100. Sí. De 100 sí. Terminan 3. Entonces, sí. Es muy notorio que hay una población mucho más, con mayor acceso y mucho más enfocada en lo que quiere alcanzar, ¿verdad? Entonces, por eso no se notó tanto en nuestra educación terciaria. Al contrario, se vio favorecida por la pandemia. Claro, claro. Magdalena claro. y María. Yo no sé si Magdalena y María no van a decir lo mismo. Pero una cosa Eran compañeras bíblicas. No, yo estuve en una, ya lo veíamos viendo, el tema de los adolescentes en la educación, que la educación en realidad jugaba también un papel muy importante en cuanto a los pares, en cuanto a la identidad, en cuanto a la formación de su personalidad. Eso faltó. Eso faltó. El viernes pasado estábamos en una charla en Isilda Polié. Era una charla sobre prevención de suicidio, pero había 2 docentes y en realidad todas quedamos conversando y quedamos con el tema de que tal vez también la educación se tenga que flexibilizar e incluir para poder elementos emocionales, instrumentos emocionales, brindarle a los chicos eso, porque hubo 2 años en los cuales ellos estuvieron congelados en su desarrollo emocional, o dañados. Totalmente. Aparte yo te agrego a eso, Magdalena, que es muy cierto, y que muchos chicos, y es el tercer punto que nosotros mencionábamos, muchos chicos sufrieron una violencia a la que no estaban acostumbrados, o que la percibían no tan habitualmente, y que en pandemia eso se vio, bueno, fue el gran tema de la pandemia, yo creo, ¿no? Y agregarte a esto que tú decías que es muy cierto, ¿no? Ya pasó el tiempo aquello de la escuela como el gran igualador de personas, ¿no? Ya no es más, en términos socioculturales, las escuelas son homogéneas en lo interno porque tienen una matrícula que proviene de una población también homogénea. Tan es así que hace ya, creo que la denominación tiene unos 10 años o 8 años, ya se mencionan las escuelas de contexto crítico. La escuela de contexto crítico es una realidad que se vio, pero que de alguna manera califica a algunas escuelas como de contexto crítico y otras de no contexto crítico, ¿verdad? Y sobre todo califica las de contexto crítico de una manera bastante desventajosa, porque si bien se ha intentado que los mejores maestros vayan a esas escuelas, cosa que no se ha logrado del todo, pero sí la población ya queda calificada de alguna manera como crítica, ¿verdad? Todos sabemos lo que son las escuelas de contexto crítico, pero eso era impensable en la escuela de hace, ponele, unos 20 años atrás.
La escuela era el gran igualador. Era una de las grandes ventajas que teníamos, que lo único que no se podía salvar es con la escuela rural y la escuela urbana. Eso no se podía salvar, pero sí en las escuelas de un contexto, de una ciudad más o menos similar, el contexto era más o menos parecido. Hoy hemos caído en esto del contexto crítico, no he caído como si fuera una desgracia, sino que de alguna manera esto es lo que está pasando, ¿verdad? Y esto ya no habla de un igualador, sino de una población homogénea que concurre a determinados lugares, tiene una matrícula y tiene un cuerpo docente también homogéneo, ¿no? Allá siguen las manos levantadas de la amiga Magdalena. Magdalena no, María, perdón. Buenas noches a todos. Querías, escuchando con muchísima atención, Gustavo, lo que tú estabas diciendo, y describes realmente así, le hiciste una tomografía a la realidad. Yo quisiera aclarar algunas cositas, porque la escuela pública uruguaya ha tenido, desde la reforma vareliana, ha sido como un sello a fuego, un sello de calidad en la cultura uruguaya, en toda la sociedad, ha sido reconocida en América Latina como eso. Pero hoy por hoy, cuando hablábamos al principio de obligatoriedad, me gustaría aclarar que eso queda en el imaginario colectivo y lamentablemente en la práctica no hay más que el discurso convincente que un maestro pueda tener con la familia, salvo que se llegue a un caso de judicialización del caso de ausentismo, no hay, créanme que no hay mecanismos para que la escuela pública pueda incorporar a los niños al sistema educativo. La obligatoriedad es una hermosa palabra y un hermoso principio, pero que en los hechos no se termina dando, porque más que el discurso convincente que un maestro pueda tener con la familia, de reunión tras reunión tras reunión, comunicado por CREA, comunicado por WhatsApp, reunión con el equipo directivo, realmente pasa por ahí, y excepto casos puntuales donde los equipos para judicializar un caso tienen que intervenir los equipos de escuelas disfrutables que están desbordados, que, a lo que se dedican es a apagar incendios, están abocados hoy por hoy a atender casos de suicidios en escuelas, o casos de suicidios en escuelas, o de intentos, o de abuso sexual en niños. Entonces, es como que, bueno, dentro de las prioridades atienden lo más urgente. Eso por un lado. Entonces, a veces pensamos, la escuela no hace nada, y no tiene ya más herramientas más que el docente convenza al padre de que la escuela es importante. Porque fue el mismo proceso que en la época vareliana se tuvo que hacer para que los padres mandaran a sus hijos a la escuela. Entonces, es como que estamos volviendo al origen. Eso por un lado. Y en segundo lugar, creo firmemente que Dios nos ha llevado obligatoriamente a darnos cuenta, y esto es algo que yo lo vengo diciendo hace años en las escuelas donde he trabajado. Trabajé 18 años en escuelas de contexto crítico, hoy escuelas Aprender. En el 2016 me trasladé para una escuela que se llaman escuelas comunes, y yo lo vengo diciendo hace años, son las familias las que tienen que tomar las riendas de la importancia de la educación en la niñez y en la adolescencia. Se ha puesto esto no quita la carga que tiene de responsabilidad de la institución educativa, pero se ha puesto tanta carga sobre la institución que no lo puede hacer. En cuanto, yo vivo en la zona norte de Montevideo, todos han sentido barrio Piedras Blancas, Borro, Marconi, vivo por ahí. Entonces, tengo que decir que afortunadamente ha crecido la cantidad de centros educativos en estas zonas, o han mejorado los centros educativos como UTU. Hace poco estuve en las elecciones de Codicen en la UTU de Arroyo Seco, tenemos otra en 8 de octubre, y vi con sorpresa cómo ha sido mejorada y ampliada la UTU de Arroyo Seco.
no pasa, y esto es así, no pasa por la proximidad del centro educativo, porque pensemos que el resto del país, el resto de los 18 departamentos, tienen condiciones de distancia mucho más complejas que en Montevideo. Sabemos todo lo que es la educación rural, que van a caballo, kilómetros o en bicicleta o en moto, ya sea los docentes como los propios alumnos. Entonces, pasa por una cuestión del valor que las familias le dan a la educación. Si no la valoran, les puedo asegurar, como me contó una alumna, yo fui secretaria de una escuela de contexto crítico en Piedras Blancas, y ella iba a buscar a sus hermanos después y le decía, ¿cómo te va en el liceo? No, dejé. ¿Por qué? Porque me queda lejos. Y yo que sabía dónde vivía, el liceo a donde había sido inscripta, ¿y qué te queda lejos? 10 cuadras. 10 cuadras. 10 cuadras. ¿Entienden? Entonces, y si pensamos nosotros, cuando nosotros, todos los que estamos acá más o menos tenemos cierta franja etaria, las condiciones para estudiar cuando nosotros éramos estudiantes eran mucho más complejas, porque hasta el boleto había que pagarse. Y sin embargo lo hacíamos. Entonces creo firmemente que sí la Iglesia tiene que trabajar mucho con las familias, con la sociedad. ¿Para qué? Para que comprendan el valor de la educación. Y así van a valorar también la educación cristiana, que es la cuestión, es lo que está faltando. Hay una carencia de valores impresionante, que si nos vamos a seguir dando cuenta, nuestra sociedad es muy humanista, exalta mucho la educación, y está bien que se valorice la educación, pero hay otras cosas que son prioridad, y está el cuidado del espíritu, el cuidado del alma. Entonces, por eso son los grandes problemas que tenemos. Entonces, y aclarar una cosa, por ejemplo, no se enseña lo mismo que hace 20 años, porque el programa educativo que tenemos es del año 2008. Y cuando a veces los papás se enojan, yo tengo segundo año en la escuela, y los papás se enojan porque no les enseñamos la división como se enseñaba antes, la cuenta. Sí enseñamos el algoritmo, el uso del signo y el significado, agrupar, repartir en la división, pero no enseñamos más la división, porque son incluso exigencias que tenemos desde nuestras jerarquías y porque el programa así lo establece. Entonces, todo cambia y los docentes también nos tenemos que ir acomodando a los cambios. Entonces, es multicausal la realidad que tenemos. Pero sí insisto en que las familias es lo medular. Hay que volcarse a eso. Ahí está Andrea y está Ernesto Piris. Pero hace rato pues se les congeló la mano, capaz, de tanto que hablé yo. Estaba Ernesto primero. Sí, estaba Ernesto. Ernesto se fue para la casa. No, estoy acá, Bueno. Estoy acá. Gustavo, un gusto, Gustavo. Del mismo modo. Es muy agradable escucharte, se nota que has estudiado el tema, ¿no? Tengo algunos apuntes que me hice a medida que te fui escuchando, a ti y a los hermanos, obviamente, ¿no? Quiero empezar por algo que se dijo al principio sobre las UTUs. Yo, por uno de mis trabajos, si bien no tengo datos, sí tengo acceso a cierta información, y sobre todo por interés propio, ¿verdad? Claro. Y tengo entendido que el número de UTUs ha crecido muchísimo de los que había hace 20, 25 años. No solo ha crecido el número de edificios, sino que ha crecido la currícula de la UTU. Se ha mejorado muchísimo eso. Lo tengo entendido y no lo he comprobado, pero es información que me llega. En cuanto, no quiero abarcar mucho tiempo, Gustavo, porque la verdad la idea creo que es escucharte a vos. Recién hace un rato se decía de los niños que desertan de la escuela, que yo recuerdo hace unos cuantos años que era la preocupación casi que más importante que había en la población, era la cantidad de niños en la calle pidiendo en los semáforos, haciendo malabares, etc. Bueno,
y bueno, recién decía, creo que María decía de la obligatoriedad de la escuela, que es una simple palabra, sí, claro, estoy de acuerdo con ella, algo simbólico, pero también es innegable que se hicieron planes donde se sacó a esos niños de la calle y se los metió en la escuela. Se hicieron planes, se otorgaron becas. Lo cierto es que la mayoría de esos niños que estaban en la calle se fueron a la escuela. Lamentablemente, hoy estoy empezando a ver de nuevo niños en la calle. Y es algo que me empieza a preocupar, así como a mucha gente. Se han recortado muchos planes, se han recortado muchas becas, hay una preocupación a nivel de los gremios, de los profesionales de la enseñanza, a nivel de los docentes. Hay una preocupación cierta y muy importante por los recortes que se están haciendo. Ya las clases ya no son de 20 alumnos, las clases son de más de 30, 35, 40. Hay un montón de cosas que están sucediendo que a mí en lo personal me preocupan. María hablaba de las familias y de la importancia que las familias mismas le tienen que dar a lo que es la educación. También estoy de acuerdo, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa con aquellas familias que realmente no tienen la capacidad, no pueden? Decirle eso a una familia que son cartoneros, decirle eso, perdón, a una familia donde hay uno de los pilares se quedó sin trabajo, decirle eso a una familia donde están preocupados porque los niños coman todos los días. Entonces, en ese caso, yo soy de los convencidos de que el Estado es el que tiene que poner la principal preocupación en esa materia. Hay familias como la mía, bueno, sí, nos podemos preocupar, inclusive hay familias que tienen apoyos de todo tipo, pero ¿qué pasa con aquellas que no lo tienen? Tenía tantas preguntas para hacerte, Gustavo. No, yo agregarte, es cierto, yo estoy de acuerdo con María en el sentido de que las familias han delegado en las escuelas la función educativa, cuando eso no debería ser tan así, en el sentido de que también la escuela, la familia debería ser la primera escuela. Y cuando nos quejamos de las enseñanzas en valores, muchas veces provienen de la familia, ¿no? Entonces, yo creo que María se refiere más a esto de que la escuela no puede abarcar la función educativa y también la policial y también la función de guardería, porque bien decía alguien por ahí que cuando hay una situación de que el maestro no va, es toda una complejidad y ya no tengo dónde dejarlo, como sabemos muy bien. Entonces se ha recargado la escuela, en eso estoy de acuerdo con ella, en funciones que no está preparada para hacerlas. Eso lo vemos mucho en la educación social, porque en la educación social nos llaman la policía de los pobres, porque de algún modo nos movemos en contextos críticos, pero aparte cuando hay algún problema nos llaman a nosotros, porque se supone que lo que hacemos es una cosa como policial, así, nada que ver. Entonces somos educadores o tratamos de serlo, entonces no es nuestra función. Pero se ha ido delegando hasta el punto que se ha desbordado, sin duda, ¿no? Entonces yo creo que María apuntaba un poco más a eso. La crisis familiar no tiene ni como causa ni como efecto el deterioro de la escuela, ¿no? De ninguna manera. La crisis de la familia es multifactorial, ¿no? Y una familia con dificultades, como tú decías, gente que trabaja, que tiene esto de trabajar de cartonero o gente que trabaja, también es una crisis que le afecta económicamente y que rebota, sin duda, en lo educativo, ¿no? Pero
No por eso podemos recargar a la escuela con funciones que no está preparada para hacerlas y no las debe hacer tampoco, ¿no? Eso es lo que un poco creo que decía María. Sí, Y perdón, creo que está de acuerdo, Gustavo, ¿no? tampoco debería alimentar la escuela, sin embargo lo hace. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, sí. Y bueno, sí, Estoy sí. de acuerdo, es una función Y, social, ¿no? Claro. sí, y bueno, a eso me refiero. La Claro. escuela, pero yo apunto al Estado, ¿eh? Sí, El sí, está bien, está Estado, bien. a Está bien, través de la está bien. escuela, yo creo que tiene que tomar más responsabilidad, así como lo hace con la alimentación de los niños, con otro tipo de cosas, con planes, con, con Bueno, procesos educativos, claro, para claro, que esos niños no se vuelvan a la calle, claro. porque Sí, son futuros adolescentes y futuros adultos. sé que hay un esfuerzo interesante en el tema de los maestros comunitarios que tratan de trabajar con la familia particularmente, ¿no? Y eso es un alcance bastante interesante. El educador social también trata de trabajar un poco hacia la familia, es decir, se ve al joven que va al CAIF, o al niño que va al CAIF, o al joven que va al centro juvenil, se lo ve como el emergente de una situación más profunda. Y se trata de ir por ahí. Muchas veces la receptividad no es la más la esperada, ¿no? Eso también hay que decirlo. Sin duda. Pero si hacen algunos esfuerzos. Andrea, ahí está. Estoy acá. ¿Cómo estás, Andrea? No, bien, ¿y vos, Gustavo? En realidad, escuchando, tomé algunos puntos rapiditos ahí como para comentar algo. Una cosa es que lo que yo he visto en mi trabajo como trabajadora social es que hay generaciones de analfabetos, o sea, Sí, generaciones de abuelos, de padres, y claro, y a veces los padres no tienen ni idea ni cómo manejar la ceibalita. Entonces, imagínense que en la pandemia no existieron esos niños, o sea, no sabían lo que es CREA, lo que muchas veces era falta de voluntad, sí, y otras veces era falta de conocimiento. O sea, Conocimiento, lo que decía Bosco, y no, las no familias no podían sabían. acompañar el Claro. proceso tecnológico. ¿Sí? Y después está estuvieron hablando ahí, Alejandra dijo en algún momento lo de la educación cristiana, que está igual eso sería capaz para otra, para otra charla. Yo en realidad, la verdad, no tuve buena experiencia en un colegio cristiano, que no importa el nombre, pero fue muy mala experiencia en realidad, no es que no fue buena, fue horrible, porque yo tengo un nene que es Asperger y bueno, la opción no fue la inclusión, fue la exclusión directamente. Creo que todavía falta muchísimo en el tema de inclusión en general, pero no sé, capaz que uno a veces espera que como hay gente cristiana involucrada sea distinto y a veces no. Pero bueno, eso es para otra conferencia. Y después otra cosa que estaba pensando y escuchando era el tema de la deserción escolar que decía Alejandra también. Nosotros hemos visto niños que va a la policía comunitaria, por ejemplo, a la casa, a buscarlos y habla con los padres, y lamentablemente funciona porque es como que, bueno, así medio a rigor. Sí, también me pasa de que me interpela un montón esto de que yo entiendo que la escuela no es guardería, porque tengo amigas maestras que la verdad que son muy buenas maestras, y siempre recalcan lo mismo, ¿no? Que en realidad la función es educativa, pero también como mamá de un hogar monoparental, para mí el colegio es una bendición porque si no, no podría trabajar. Y soy la única que trabaja en la casa, pues soy la única adulta. Entonces es como medio controversial porque para mí la educación es muy importante en realidad, porque también soy hija de una maestra, entonces creo que eso ya lo traigo como de antes, pero me pasa eso, de que en realidad yo también, mis nenes faltan, y si la abuela no se puede quedar con ellos, no puedo ir a trabajar. O sea, básicamente sería como eso. Que acá en Montevideo, en el interior es distinto porque yo he visto más redes familiares, está la tía, la abuela, pero en mi caso no, porque en mi caso toda mi familia, mi madre y mis hermanos viven en el interior, o sea, ninguno vive acá. Entonces, cuento solo con la abuela de ellos en realidad y ahí se terminarían las redes. Entonces, claro, en el tema de los hogares monoparentales a veces es difícil, y sí, la verdad que uno lo usa a veces como guardería al colegio, por eso van 8 horas, si fuera por mí irían 4, la verdad, pero la verdad es que en mi vida real no me da para que vayan 4 horas porque tengo que trabajar.
Pero, y otra cosa que he visto también, el tema de la deserción escolar, es como un poco esto que decía Ernesto también de por qué dejan los gurises. Y en realidad yo he visto gurises de escuela, porque en el club de niños trabajamos con gurises de 5 a 12 años, gurises de escuela que han dejado por cosas muy saladas que no hay sostén de ningún lado. O sea, uno, por ejemplo, dejó la escuela el año pasado con el tema de la pandemia, porque claro, la madre también sale a juntar cartones y él sale con ella. Es como, bueno, mamá pasa todo el día en la calle en el carro y yo voy con ella también. Y tratamos de hablar con la escuela, se hicieron redes, pero no hubo como mucha receptividad, aparte vivían en el medio como de un campo para adentro, o sea, también bastante poco accesible. Y me pasó en un centro juvenil que trabajé una vez, que también un gurí dejó el liceo porque la madre tenía leucemia y él la tenía que cuidar, o sea, vivía solo con la madre. Situaciones como re extremas que, claro, uno lo piensa y dice, ¿qué cabeza va a tener este gurí para pensar en la educación? Sí, o sea, cualquiera en su lugar dejaría todo, porque en realidad a veces hay cosas que obviamente te interpelan mucho más y que te bloquean otras áreas, porque es la verdad. Y sí, yo creo que en realidad el Estado tendría que dar más respuesta, pero también creo que una cosa que por lo menos nos funciona mucho a nosotros en el Club de Niños es las redes. Las redes institucionales son algo que te abre un montón. Nosotros tenemos una comunicación con la escuela constante, de que falta un niño o sabemos que tuvo cerca de un caso positivo y nos avisamos entre nosotros. Tenemos buen vínculo también con otras redes, con MIDES, con INAU, y cuando hay una situación hacemos redes focales y todas las instituciones donde el niño o los hermanos están involucrados, participamos para ver qué estrategia podemos pensar entre todos. Porque la verdad es que a veces el Estado no da abasto y no hay respuesta. No hay respuesta. O sea, nosotros nos hemos dado contra INAU, contra el Poder Judicial, contra un montón de cosas que voy a decir, bueno, tratemos de resolverlo nosotros como podamos, porque sabemos que la respuesta acá va a demorar una vida. Les digo que hace 2 días fui acompañada de una madre a hacer una denuncia por violencia doméstica en la comisaría de la mujer y nos trataron horrible. Ni siquiera nos aceptaron un informe técnico que habíamos hecho. No, pero ahora no hay violencia física, así que vamos a ver qué decide después, nos dijeron. La mujer salió de ahí peor que lo que entró. Después uno tratando de remarla como, porque nosotros dijimos, quédate tranquila que vamos a desplegar nosotros otras redes de protección. Porque a veces lo institucional, pero bueno, yo creo que igual es algo que tenemos que seguir haciendo, porque si no nos apoyamos también entre nosotros como instituciones, los gurises no salen. Eso. Hugo, al final el moderador soy yo. Sí, está. La reunión se va desarrollando bárbaro. Muy bien. Nos va a faltar tiempo. No, yo lo que quería decir es que esta pandemia no va a ser más que una anécdota en el tiempo, ¿no? En el tiempo de la historia en general de los seres humanos y en nuestras historias también, ¿no? Hoy estamos hablando de ella porque todavía está y porque estamos tratando de medir todos los elementos dramáticos que nos va a dejar y que vamos a tener que estar lidiando con ellos. Y estamos hablando de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes, ¿verdad? Si bien hemos elegido un tema dramático, sin lugar a dudas que todos vemos la gracia de Dios. Todavía estamos en el tiempo de la gracia de Dios. Por lo tanto, Dios está haciendo. Y si nosotros cambiáramos ahora y vamos a contar cosas lindas de la pandemia, pero nos faltaría tiempo para contar, ¿verdad? Pero hemos elegido este tema con estas características porque necesitamos reconocerlo e intervenir sobre él, ¿no? María Pastorino mencionó algo que me revolvió todo cuando habló de la educación cristiana, que lo tomó Andrea, pero en otro enfoque, ¿no? Yo estaba pensé cuando habló Pastorino, ¿y qué hay con nuestras congregaciones en relación a la educación cristiana que tiene que ver con la formación de la gente para el reino de Dios y para la misión de Dios? Y una mirada rápida. A eso me refería yo, perdón. No a la educación institucional cristiana. A eso era lo que yo me refería. Claro. A la incidencia de la iglesia en la sociedad. Ahí está. Yo más o menos, a pesar del aislamiento, tengo un conocimiento cabal y la verdad que
el uso del Zoom no lo he visto con creatividad. Hemos prendido una cámara y hemos hablado y hemos hecho juntos a través del Zoom y hemos dado muestras, primero, del tremendo impacto que nos produjo la pandemia, de no saber qué hacer, de quedarnos sin repertorio, sin libreto, y a pesar de que llevan 2 años, no hemos podido. Entonces, ¿qué educación, qué formación a la vida hemos dado en todo este tiempo? Y que no es de la pandemia, viene desde antes. Por lo tanto, a mí me parece que en algún momento amerita que ocupemos un espacio para poder hacer un reconocimiento de situación de nuestras congregaciones en relación a lo que le vamos a llamar discipulado, para hablar bíblicamente, ¿no? En lo que tiene que ver con la reunión de hoy, nos queda muy poco tiempo y está el capítulo de la violencia que no lo hemos hablado todavía y que lo citaba en la última participación Andrea, ¿no? No sé cómo lo vamos a hacer, tenemos que hablar con la gente de Siembra, a ver cómo seguimos, pero nos va a quedar todo lo que las congregaciones iluminadas por Dios podemos hacer para apoyar en esto. Pero yo diría que los minutos que queden, Gustavo, son 13 minutos, el tema de la violencia. No sobra el tiempo, pero lo podemos hacer. Nada más quería agregar, Hugo, lo que dijiste sobre educación cristiana. Desde la educación social entendemos que ya no hay educación formal, no formal, informal. Todo es educación. Entonces, la educación cristiana tiene un papel relevante en la educación. No lo podemos sacar del contexto educativo. Y esa mirada yo creo que tiene que permear un poco más en el sentido de que, bueno, las instituciones educativas son las encargadas de educar. No. La iglesia es encargada de educar, sin duda, sin lugar a duda. Y de educar para la vida. No tanto desde el punto de vista académico, esos esgrimas bíblicos fantásticos que hacíamos, pero que más bien trabajar sobre educar para la vida. ¿Cómo voy a formar una familia? ¿Cómo me tengo que portar en ella? ¿Qué papel tengo que jugar? Eso es educación cristiana y eso la iglesia lo tiene que hacer. Y eso es educación social también, sin duda. Rápidamente con el tema de la violencia, yo un poco algunas cosas que quería que ustedes supieran, porque a mí me fue muy útil saberlas a nivel de lo que nos movemos, ¿no? La violencia es aprendida. Se aprende en las familias, generalmente son los primeros lugares donde conocemos la violencia, pero no hay más violentos o menos violentos genéticamente, digamos, ¿no? O socialmente o educativamente. Se aprende. Es un comportamiento tristemente aprendido. Y tan tristemente aprendido es que se aprende también a valorar la violencia como un método educativo. Se aprende a valorar como un método. Te mato si no haces tal cosa, o si no vas a la escuela, o si no haces esto, te la ligás. Es un método educativo y lo valoramos como tal, hasta inconscientemente. Por eso, cuidado, padre, ¿no? Y se ha socializado tanto el tema de la violencia como un mecanismo legítimo de resolución de conflictos, que hasta se acerca a veces a esto de la violencia como una preocupación o una manifestación de preocupación o de afecto. Lo hago por tu bien. Y es terrible escucharlo porque en realidad no está haciendo un bien precisamente, ¿no? Entonces, por eso en educación social hablamos de esto de entender violencia. Cuando hablamos de violencia no es solo el golpe, sino también la ironía, la burla y principalmente el desafecto. Es algo que pensamos que no, pero sí, es una manera de violencia simbólica que ejerce tanto daño como el golpe, ¿no? Lo más visible hoy, sale en la tele, la violencia contra la mujer y niños, es brutal y es desde todo punto de vista condenable. Pero cuidado con las otras violencias un poco ocultas, que hacen tanto daño y no es tan visible, pero se nota después, cuando llega el chico justamente a la institución educativa. Ahí se nota la violencia. No el ojo lastimado o el golpe, sino la otra violencia, la violencia simbólica del desafecto. En pandemia, o mejor dicho, a consecuencia de la pandemia, tan es así el tema de la violencia, cómo se produjo y cómo se desarrolló en lo intrafamiliar, que hasta empezamos a trabajar con juegos de contacto.
porque los chicos tenían temor al contacto. Entonces, no juegos de contacto de pegarse, no, al contrario, pero sí juegos como algo así como la mancha. Tuvimos que hacer hasta una mancha visual, porque un niño violentado, por ejemplo, le cuesta mucho mirarte la cara. Entonces, tratamos de enseñar desde el educativo a que recuperen este tema de confianza, ¿no? Y de confiar en el otro, sobre todo si ese otro es un adulto, pero no necesariamente. Entonces también les enseñamos, o tratamos de hacerlo, de enseñar a volver a confiar en sus pares, por ejemplo, y que lo pueden sostener, como el famoso juego de que se tira para atrás y uno lo sostiene. Bueno, hasta ese tipo de cosas tuvimos que, de algún modo, recrear para un poco mitigar los efectos de la pandemia y cómo se dio el tema de la violencia familiar en medio de la pandemia. Como decíamos hoy, todos en casa, no fue siempre lo mejor, ¿verdad? Entonces, verlo eso y visualizarlo me parece que tiene mucha relevancia. Uno dirá, bueno, pero ¿qué veo esto? Y esto a modo de cierre, ya, ¿qué podemos hacer frente a la violencia? Bueno, hay números para llamar, INAU tiene un número, también está INMujeres, bueno, hay un montón de instituciones que están en Internet, pero a nivel doméstico, por así decirlo, en una iglesia, en un lugar en lo que nosotros podemos tener algún contacto con alguien violentado, hasta de alguna manera se convierte en un protocolo, pero escuchar sin interrumpir es algo que podemos hacer que cualquiera puede hacerlo, ¿verdad? Escuchar sin interrumpir a quien de alguna manera realiza el relato, y el hecho de que se anime a contarlo ya es un paso adelante inmenso. Pero escuchar es una de las medidas que podemos. Transmitir comprensión y confianza. No como que no me importa o que le pasa a todo el mundo, sino que el caso que está refiriendo, bueno, es realmente especial y se siente escuchado. Tratar de aliviar esto de los sentimientos de culpa. Fue culpa mía. Eso lo escuchamos de muchos chicos violentados, que fue culpa mía, mi papá se enojó conmigo. Y tratar de hacerle entender que él no era motivo de enojarse. Él no es, en todo caso, bueno, tiró un vaso al suelo, qué sé yo, puede ser un motivo de enojo para el papá, pero no es él el motivo del enojo, sino el suceso. Eso es muy difícil de hacerlo entender y mucho más difícil de explicarlo a un chico que es el receptor de una violencia que no le encuentra sentido y que proviene de alguien que debería protegerlo, ¿verdad? Y bueno, también explicar que es necesario abordar la situación y pedir ayuda e indagar incluso si existió algún pedido de ayuda. Esas son como las 5 cosas que podemos hacer a nivel casi doméstico, cualquiera de nosotros lo puede hacer, pero que ayudan a aliviar este tema de la violencia, que como les digo, se estancó, se magnificó en medio de la pandemia, y vimos muchos chicos con un retraso en ese sentido. Retraso en el sentido de lo relacional, de la confianza generada. En educación social tenemos esto de que muchas veces pasamos a formar o a tomar papeles que no son los nuestros y que no nos corresponden, y tenemos que tener una cosa un límite pero muchas veces nos dicen, hola tío, o papá, y no soy ni tu tío ni tu papá, soy el educador. Entonces, es tal el desafecto y la falta de comprensión en ese sentido que identifican a otras personas que sí parecen protegerlos, pero en realidad no son lo que deberían, ¿no? Pueden hacerlo, y de hecho con este tipo de medidas, con este pequeño protocolo, pueden hacerlo en determinada manera, y si es necesaria una denuncia, pero en realidad es otra punta de la crisis familiar que nos tocó muy de cerca y que yo creo que se vio magnificada en el tema. Bueno, sin ir más lejos, fue el periodo de mayor denuncia, ¿no? De todo tipo, fundamentalmente de violencia contra la mujer, pero fue el periodo de más denuncias, ¿no? Entonces, lamentablemente, las consecuencias las estamos pagando de alguna manera, y lo educativo no fue ajeno a eso. Eso era un poco... Gustavo,
todo lo de hoy nos queda en perspectiva. Incluso este video se va a poner desde mañana en YouTube para que otras personas lo escuchen. Nosotros no somos un grupo organizado, ni mucho menos. O sea, Siembra es un grupo de servicio a la comunidad. Las soluciones no tienen por qué salir acá, pero sí me gustaría que en otra reunión similar pudiéramos escucharnos sobre las formas como se están resolviendo en los diferentes lugares donde pertenecemos, ¿no? Claro, Por lo que yo no daría por concluido el tema en este momento. Y cuando hablabas del tema de la solución de la violencia, siempre tiene un programa, Vías creo que se llama, tal vez no sé si Magdalena habría la posibilidad de en 1 o 2 minutos hablar de este servicio que Siembra tiene hacia la sociedad, especialmente las comunidades, ¿no? Yo te dejo a ti, Magdalena, y... Bueno, yo voy a ser honesta, yo voy a pedirle a Andrea que lo explique mejor, porque ella está en el proyecto, pero básicamente es un proyecto de servicio a las comunidades en la prevención, contención y también luego poder preparar a los sobrevivientes de violencia para poder ser agentes en su medio. Pero explícalo vos, Andrea, por favor. Bueno, gracias. Sí, en realidad, bueno, Vías consta de 3 partes. La primera es Prevías, que trabajamos en prevención con conferencias y talleres para concientizar sobre la violencia y el abuso con niños, niñas y adolescentes, y también se trabaja con adultos. Se han dado varias conferencias y capacitaciones. Después está Vías, que en realidad somos un grupo de profesionales que derivamos algunas situaciones más emergentes, digamos, a mujeres que estén en situaciones de violencia o que quieran salir de eso. Y después está SAS, que en realidad es el grupo de sobrevivientes de abuso y de violencia, que van a ser grupos terapéuticos que van a comenzar en el año 2022 para mujeres en una primera instancia, donde lo que se va a hacer es contención y bueno, trabajar algunas cosas para no volver a repetir esos patrones. Y después, como decía Magdalena, también poder formar a esa gente para que después vaya ayudando a otras personas también que han salido. Básicamente sería esa, la idea en un principio es trabajar con la gente de las iglesias, porque sabemos que a veces las mujeres de las iglesias les cuesta mucho hablar estos temas, y creo que se tienen que hablar, y bueno, después en algún momento cuando ya seamos más, ahí podemos largar el servicio a todo público, pero bueno, por ahora vamos a empezar por este terreno que igual creo que vamos a tener bastante trabajo. Sí, bueno, Gracias. Muchas gracias. Y bueno, ya estamos sobre la hora prácticamente. Les agradecemos a todos los que han estado, te agradecemos muchísimo, Gustavo. Fue re bueno oír el diagnóstico, las situaciones. Nos vamos con mucho para pensar y sí nos vamos tal vez con la expectativa de ir escribiendo las soluciones que se nos ocurran y un próximo encuentro poner esto sobre la mesa. Sé que algunos de ustedes se van a llevar preguntas, algunos de ustedes tienen posturas muy claras y va a ser muy bueno un próximo encuentro, yo lo creo. Sobre todo, creo que quedó mucho para hablar del rol de la escuela. ¿Cuál es el rol de la escuela realmente? Si es como se está planteando ahora o si tendríamos que intervenir desde otras áreas. Y qué mejor que si no hay familias, porque no hay familias, ¿cómo podemos ayudar nosotros a ser familia de esos niños que no los tienen? Nosotros, iglesia, por amor a los niños, por amor a Cristo, ¿no? Eso se los dejo picando. Y les agradezco nuevamente. El video, si todos están de acuerdo, ya mañana va a estar en nuestras redes. O mañana cuando Federico lo pueda editar, pero ni bien esté editado, le paso a Hugo el link y lo van a tener para seguir pensando y tomar nota. De nuevo, muchísimas gracias, Gustavo.